bendiga. Les saluda la pastora Blanca García de Iglesia y Casa de Rescate Resplandece. Les damos la bienvenida a este espacio de estudio de la Palabra de Dios. Le voy a invitar que ahí donde sea usted, me acompañe para orar poniendo este tiempo en las manos de Dios. Padre Celestial, amado Dios, bendecimos tu nombre, Señor. Te adoramos, Dios. Te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por tu precioso amor reflejado a través de tu Hijo Jesús en la cruz y mostrarnos así redención. Amado Señor, te doy gracias por este tiempo en el que nos disponemos a escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea tu palabra supliendo la necesidad en cada oyente, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Guíanos, Señor, en el estudio de esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, inicia Semana Santa, semana en la cual conmemoramos la pasión, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Siempre es un excelente tiempo para detenernos a meditar en el mensaje que Dios tiene para nosotros a través de su palabra, la Biblia, en torno a este gran acontecimiento. Y bien, sin más preámbulo, permítame compartirle que hoy, lunes de autoridad, estaremos viendo el tema Una autoridad como ninguna, basado en el pasaje del Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos del 27 al 33. Voy a dar lectura. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: Os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: Si decimos que era del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: No sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. A manera de introducción, permítame decirle, como muchos ya sabemos, Jerusalén era la capital de Judea, también era ahí el centro espiritual del reino israelita, el pueblo judío, y como tal era el hogar de todos los líderes políticos y religiosos de ese país. Recordemos que año con año los judíos iban a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Para ello debían llevar consigo animales que cumplieran con ciertas características para sus ofrendas. Para ello, pues debían tener cuidado en el traslado de los animales, ya que podían sufrir algún daño y quedar así nula la oportunidad de que ese animal sirviera para su sacrificio. Viendo esta situación, en el templo se había instalado un mercado en el cual ganaderos llevaban a vender animales para los sacrificios, para estas ofrendas. Animales que ya habían sido verificados por los sacerdotes. Los sacerdotes eran quienes manejaban
eran quienes controlaban este mercado dentro del templo, y por lo tanto ellos se habían dado a la tarea de verificar a los animales para facilitar así la compra de estos para las ofrendas. Entonces muchos judíos optaron por hacer compra de estos animales en el templo. Además de esto, los sacerdotes permitieron lo que hoy llamamos casas de cambio dentro del templo. Ahí estaban instaladas las mesas de los cambistas, y en las mesas las monedas judías admitidas en el templo para ser cambiadas por las monedas extranjeras. Bueno, ahí se había preparado todo en aras de que aquella fiesta pudiera llevarse a cabo sin ningún contratiempo. Entonces, para los sacerdotes, esto del mercado en el templo funcionaba a la perfección. Esto era un negocio redondo para ellos, ya que tanto los ganaderos como los cambistas, ellos aportaban flamantes cantidades que eran ganancia para los sacerdotes, para poder ellos funcionar dentro del templo. Era evidente la corrupción judía que se vivía en aquellos tiempos. Esta terrible situación indignaba en gran manera a Jesús, ya que el uso adecuado y exclusivo para el cual el templo había sido construido no se le estaba dando la función que debía dársele. Lugar donde la palabra de Dios fuese predicada, donde al lugar al cual se le llamase casa de oración, no estaba funcionando como tal. Más bien, esa casa de oración era una cueva de ladrones. Había sido convertida por los sacerdotes, por su avaricia, en un lugar lleno de malos olores, un lugar de inmundicias, lugar donde los ganaderos ofuscadamente y acaloradamente peleaban por el precio de los animales. Terriblemente se le había dado a esto otro uso. El templo ya no era usado para meramente lo que había sido construido. Con todo esto, en el templo se le quitaba a los gentiles la oportunidad de conocer a Dios. Mire qué triste, qué grave. ¿Puede usted imaginar todo lo que estaba sucediendo dentro del templo? El ambiente que se movía dentro del templo. Imagine usted lo que esto provocó en Jesús, que al entrar al templo y ver todo lo que en lo que se había convertido, esto lo habían convertido en una auténtica cueva de ladrones. Todo esto llevó a Jesús a sentir ese celo por su casa. Inmediatamente empezó a azotar las ovejas, los animales, a echarlos fuera de ese lugar. Botaba las monedas que estaban sobre las mesas de los cambistas, e incluso las mesas de los cambistas fueron botadas también. Se dio a la tarea a Jesús, con la autoridad dada por Dios, de limpiar y purificar el templo. Vemos aquí la autoridad de Jesús, una autoridad como ninguna, la autoridad que solo Él como Mesías poseía. Ante este acto, nadie dijo nada de los que estaban ahí. Nadie absolutamente dijo nada. Sin embargo, pronto se vería venir la enfurecida reacción de quienes de manera muy directa estarían afectados financiera y religiosamente. Esto me lleva a compartirle a usted el primer punto. Jesús es confrontado por el Sanedrín. Vayamos nuevamente a la lectura de estos versículos. A partir del versículo 27. Y dice así: volvieron
entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Volvieron. ¿Quiénes? Jesús y sus discípulos. Andando por el templo, Jesús, ¿qué estaba haciendo en el templo? Él estaba predicando. Era martes por la mañana. Había pasado lo de la purificación del templo. Ya estaba ahí Jesús tomando el púlpito de aquel lugar y predicando con toda autoridad la palabra. En cierta ocasión muchos dijeron que predicaba y hablaba la palabra como quien tenía autoridad. Y cómo no, él mismo era la palabra. Dice la palabra de Dios en este versículo que andaba Jesús ahí, estaba Jesús en el templo, y vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, lo que conocemos como el Sanedrín. ¿Quién era el Sanedrín? Era el máximo órgano del gobierno judío o la Suprema Corte de Israel. Los principales sacerdotes era un grupo compuesto por el sumo sacerdote en funciones, los que anteriormente habían ocupado este oficio, y otros sacerdotes importantes. Mayormente todos ellos pertenecían a la secta de los saduceos y eran quienes dirigían el templo y a todas las personas que en él servían o que servían en él. Los sacerdotes representaban los intereses del templo, los saduceos representaban los intereses del templo, lugar que ya se había convertido también en un banco nacional, pues con todas las ofrendas recibidas ahí, mire lo que hacían los saduceos, hacían préstamos con los cuales ellos se daban el derecho a cobrar intereses, aunque esto fuera una violación a la ley del Antiguo Testamento. Eso era lo que hacían los saduceos, su función ahora. Los escribas no eran otra secta del judaísmo, aunque en su mayoría pertenecían a los fariseos. Estos hombres se dedicaban al estudio de la ley y generalmente eran los encargados de su enseñanza, tanto en las sinagogas como en el templo. Pero nunca enseñaron estos como Jesús enseñaba. La figura de los ancianos tuvo su origen en el antiguo Israel, siendo las cabezas o los dirigentes de cada tribu, de cada familia. Con la formación del Sanedrín, los ancianos más importantes llegaron a ser miembros de esta honorable institución, de esta corte. Como ya lo dijimos, Jerusalén era el hogar de todos los líderes políticos y religiosos del país. Así que ahí estaba entonces el sumo sacerdote, estaban los saduceos, los herodianos, los escribas y los fariseos, entre otros líderes religiosos más. En cuestión a este grupo de personas, es importante mencionar que eran enemigos acérrimos, enemigos extremos entre sí, que se detestaban, se odiaban unos entre otros, porque cada uno de ellos apuntaba a lados diferentes, a direcciones diferentes. Cada uno de ellos traía un plan distinto, una meta distinta para el pueblo de Israel. Ahora todos tenían un mismo plan, ahora todos tenían un plan en común. Cuando antes todos estaban en desacuerdo, ahora todos se reunieron, se juntaron, seguramente al momento de que el templo fue purificado, pensaron inmediatamente en reunirse y llevar todo esto a ver cómo se le podía a tomar todo esto para acusar a Jesús, para entonces, unidos, cumplir su cometido de destruir a Jesús, de matar a Jesús. Mire qué curioso, ¿verdad? Estaban ellos
enemistados, tenían ellos sus diferencias, pero en cuestión de odio hacia Jesús, de querer dañar a Jesús, de querer destruir y matar a Jesús, todos coincidían. Y aquí estaban todos como uno solo, el Sanedrín. Bueno, pues ellos, logrando su plan, llevando a cabo su plan, se acercan a donde está Jesús predicando en el templo y le dicen: oye, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Notemos, hermanos, amigos, la forma en que Jesús es cuestionado. Mire que están admitiendo que Él está actuando con autoridad. Por eso la pregunta: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Están admitiendo la autoridad de Jesús. Desde el inicio de la vida ministerial de Jesús, a la gente reconocía su autoridad. ¿Cómo vemos la autoridad de Jesús manifestada? Bueno, la autoridad de Jesús se manifiesta al enseñar la palabra de Dios. ¿Recuerdan lo que mencionaba hace un momento? La palabra de Dios dice: y se admiraban de su doctrina porque los enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas enseñaban la palabra, conocían la palabra, la hacían uso bueno al momento de enseñar la palabra, pero no la enseñaban con autoridad como Jesús. Así que hubo quienes notaron la autoridad de Jesús al enseñar la palabra de Dios. La autoridad de Jesús es notoria al enfrentarse a los demonios. Muchas ocasiones, en repetidas ocasiones, llevan a Jesús endemoniados y con su autoridad de Mesías, su autoridad de Hijo de Dios, los endemoniados quedaban libres. Recordamos cuando incluso los demonios le pedían permiso de irse de introducirse en un hato de cerdos, un lugar donde alojarse. Ahí estaba la autoridad de Jesús, hasta permiso los demonios le pedían al momento de que eran expulsados de las personas. Es notoria la autoridad de Jesús al perdonar pecados. Recordamos a la mujer samaritana: vete y no peques más. Recordamos al hombre paralítico, aquel que sus amigos bajaron por un techo a un lugar donde Jesús estaba, y él, con la autoridad de sanarlo, le perdonó sus pecados. También la autoridad de Jesús es notoria al sujetar los fenómenos naturales. ¿Recuerda usted la tormenta en el mar de Galilea? Cuando con su voz de autoridad manda callar la tempestad, manda calmarla, y se es sujeto ese fenómeno natural a Jesús. Inmediatamente vino bonanza en aquel momento. También es notoria la autoridad de Jesús al hacer milagros. Alimentó a 5,000. Ahí estaba su autoridad. No se le limitó a esos panes y a esos peces su poder, su autoridad, y se alimentaron en una ocasión a más de 5,000. La autoridad de Jesús es notoria al ejercer sobre sí mismo esa autoridad, viviendo una vida sin pecado. También es notoria al separar en aquel día, dice la palabra de Dios, a los salvos de los no salvos. Su autoridad. También al enviar al Espíritu Santo podemos notar la autoridad de Jesús.
pero no os dejaré solos, enviaré al Consolador, el cual os guiará a toda verdad y a toda justicia. La autoridad de Jesús al enviarnos al Consolador. Vemos la autoridad de Jesús de manera notoria, de manera asombrosa. El Sanedrín sabía esto, porque Jesús nunca les había pedido permiso para obrar. Desde que Él inicia su ministerio, no les pide permiso para hacer nada de lo que Él hizo en su autoridad. Así que el Sanedrín sabía que Jesús poseía autoridad. Ellos lo sabían, puesto que no tenían ellos la capacidad de autorizar absolutamente nada a Jesús. Es que Jesús nunca les pidió autoridad para hacer nada. Su error, el error de ellos, era pensar que Jesús algún día se presentaría ante ellos como esta corte para solicitar su permiso para hacer todas esas grandes maravillas que él realizó. En esta ocasión en que Jesús es cuestionado por este grupo de líderes religiosos, era la tercera vez que entraba en el templo. Las otras dos ocasiones anteriores, recordamos, fue el domingo, la entrada triunfal a Jerusalén, él fue al templo, y la segunda ocasión fue el lunes de autoridad, cuando Jesús entra al templo para ser purificado por él. Las otras ocasiones anteriores fueron cumplimiento de las profecías dadas en el pasado. La primera que mencionamos fue dada por el profeta Zacarías, donde dice: su entrada triunfal en Jerusalén sentado sobre un pollino. Se cumplió. Y ellos, el Sanedrín, fueron testigos de eso. Fueron testigos también de la segunda entrada, de la segunda ocasión en la que Jesús entra al templo, y esta es anunciada por el profeta Malaquías, en Malaquías 3 del 1 al 5, que dice que su visita al templo fue para limpiarlo, lo cual ellos no lo veían con agrado. Y eso fue lo que llenó de gran coraje, de gran cólera y de gran ira al Sanedrín. Sus negocios redondos se venían abajo, se desplomaban sus negocios y sus ganancias las veían irse. Todo esto mencionado era evidencia de que Jesús era el Mesías. Todas las profecías cumplidas dejaban ver muy claramente que Jesús era el Mesías, y que lo que correspondía a ellos hacer era aceptar su autoridad como hijo de Dios. Pero ¿sabe? Esto no sucedió. El Sanedrín no quiso reconocerle como tal, y lo terrible era que ellos se creían superiores a Jesús. Le voy a pedir que, si tiene ahí una libreta, anote el segundo punto. Jesús pone a prueba al Sanedrín. Y ahora vemos los versículos del 29 al 33. Dice de la siguiente manera: Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, porque pues el pueblo tenía a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ahora Jesús les pone entre la espada y la pared. Ellos iban con toda la mala y perversa intención de dejar a Jesús en ridículo, de creer que iban a hacer a Jesús caer en errores,
de que Jesús no iba a saber ni cómo defenderse, pero ahora ellos son puestos entre la espada y la pared, ya que evidencia esto su falta de coherencia espiritual. ¿Ven lo que ellos pensaban entre sí? Si decimos esto, puede suceder que nos linchen aquí, porque aquí vamos a quedar como mentirosos. Y luego nuestra autoridad religiosa va a quedar por los suelos. Y si decimos esto otro, y si decimos así, y si decimos así, ellos estaban ahora sí, que no hallaban la salida, estaban entre la espada y la pared. Hay quienes piensan que Jesús, al responder con otra pregunta al Sanedrín, es con la intención de irse por la tangente. Obviamente no es así. Más bien, echó mano de una costumbre hebrea de dar respuesta con otra pregunta. ¿Le ha pasado a usted que usted ha actuado así? Le han preguntado y responde con otra pregunta. Tal vez muchos de nosotros sí lo hacemos con la intención de, pues, desviar el asunto, desviar la pregunta. Aquí Jesús no quería desviar nada. Estaba haciendo uso, como le digo, de una costumbre hebrea de dar respuesta con otra pregunta. Pues con la respuesta que ellos dieran, ahora su duda debía ser aclarada. Según la respuesta que ellos dieran, era la respuesta que ellos debían tener. Ellos tenían que demostrar su capacidad de cumplir con su deber al responderle a quien actuaba con autoridad divina. De la forma en que Jesús formula la pregunta, notamos que solo hay dos fuentes de autoridad, la de Dios y la de los hombres. ¿Cómo responderían? Ellos deberían ser coherentes o debían ser coherentes para no dejar en entredicho su autoridad, pues así no tendrían derecho de cuestionar más a Jesús y dejar guiar a la nación espiritualmente. Dejar de guiar a la nación espiritualmente. Si su respuesta era que Juan era un profeta, debían aceptar la misión de Jesús, ya que Juan habló de él. Juan anunció el ministerio de Jesús. Él preparó el camino de Jehová, como lo dice Isaías 43. Entonces, la respuesta, si su respuesta era de que era Juan un profeta, entonces ellos debían aceptar que lo dicho por Juan, de que vendría tras ellos alguien a quien él no era digno de desatar la agujeta de su zapato, entonces, y que era el Mesías, entonces tenían que aceptar y tenían que acatar y someterse a la autoridad de Jesús como Mesías, anunciado por el profeta Juan. Juan el Bautista hacía dos llamados, el llamado al arrepentimiento, y fue obedecido por muchos en el pueblo, que no dudaron de que Juan era un auténtico profeta de Dios. Sin embargo, los sacerdotes y los escribas y los fariseos se habían negado a ser bautizados, porque consideraban que ellos no necesitaban el bautismo de arrepentimiento. Sin lugar a dudas, eran unos soberbios. Con esto ellos demostraban que no tenían de qué arrepentirse, que eran hombres perfectos, tal vez, que eran acaso hombres perfectos, eran hombres llenos de soberbia. Pues ellos decían, ¿para qué bautizarnos si el llamado a ese bautismo es al arrepentimiento? Pero cuando Jesús les pidió que se defendieran públicamente en cuanto a si el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres, esto les creó una situación muy embarazosa. Por un lado, esto habría puesto un enfrentamiento con el pueblo, que si creían que era Juan un profeta de Dios, pero que sí creían que Juan era un profeta de Dios, pero por otra parte, ¿cómo podían ellos justificar que no tenían necesidad de arrepentimiento? Bueno, si era un profeta de Dios, si llamaba al arrepentimiento, ¿por qué no te bautizaste? Tal como el Señor Jesucristo planteó el asunto, quedaba claro que tanto la autoridad de Juan como la suya procedían de Dios.
Si habían rechazado la predicación y el bautismo de Juan, también lo rechazaron a él como Mesías. Aunque ellos no dijeran o no negaran que Juan era un profeta enviado por Dios para preparar el camino del ministerio de Jesús, aunque ellos no lo negaran con su boca, el hecho de que no aceptaran a Jesús como Mesías, el hecho de que no aceptaran su autoridad, estaba dejando claro que no creían en el ministerio, que no creían que Juan era un profeta, pero no lo decían con su boca, con sus hechos lo demostraban. Esto es mucho más serio de lo que a simple vista puede parecer. Lo que estamos considerando es que si una persona no cree en el mensaje de los siervos de Dios, tampoco creerá a Jesús, porque en el fondo lo que se está rechazando es la autoridad de Dios. Cuando los pastores predican en el púlpito, en las iglesias, en esplanadas, en cualquier lugar, predican la palabra de Dios, hay que creer que ellos son enviados por Dios. Tenemos que creer al mensaje que ellos dicen, porque entonces estamos creyendo que ese mensaje es de Dios. Cuando tú no crees a alguien que está predicando la palabra de Dios, no crees que es Dios el que está enviando ese mensaje. Nosotros no tenemos autoridad de nosotros mismos al momento de predicar la palabra, al momento de enseñar la palabra, al momento de predicar el evangelio. Es Dios mismo a través de nosotros en su autoridad que está enviando la palabra que cada persona necesita escuchar, para que la necesidad en cada una de esas personas sea suplida. Necesidad de salvación, necesidad de sanidad, necesidad de libertad para perdonar, necesidad de restauración. Y cuánta necesidad es suplida a través de la palabra de Dios predicada por los siervos, pero no es más que la palabra de Dios la que es predicada, no es más que la palabra de Dios la que es soltada, la que es enviada, la que va dirigida a cada persona que la escucha. Aunque por supuesto la responsabilidad de estos judíos era mucho mayor, puesto que habían tenido ante ellos todas estas evidencias posibles. A la comprometida pregunta de Jesús ellos contestaron con un no sabemos. ¿Fue para ellos cómodo decir no sabemos ante tanta evidencia de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era el Hijo de Dios? Pues solamente Él podía hacer los milagros, las maravillas y todo lo que Él realizaba poderosamente. No podía ser otro más que el Hijo de Dios quien realizaba estas cosas. Y ante tanta evidencia, para ellos fue más cómodo decir no sabemos. No, sí sabían, pero no querían aceptarlo. En realidad su ignorancia era un subrefugio para no aceptar a Jesús. Querían esconder su incredulidad con el pretexto de que no sabían. Pero ahora esto era totalmente irracional. ¿Cómo alguien que no sabe nada se convierte en un líder religioso? Entonces eran ciegos guiando a otros ciegos al decir no sabemos. No tenían una pronta respuesta. Entonces, ¿cómo es que guiaban al pueblo de manera religiosa? Si a un asunto como este
no les habían de respuesta. Para poder mantener esta actitud tenían que cerrar los ojos a toda la evidencia delante de ellos que les había sido presentada, tanto acerca de Juan el Bautista, así como del Señor mismo. Lo cierto es que esta postura era cada vez más frecuente, o es más frecuente más bien en nuestro mundo moderno. Por ejemplo, los agnósticos. Ellos ven la creación, ven las maravillas, todo lo que ha sido creado tan majestuosamente, y prefieren cerrarse a eso y decir, sí, pues sé que existe el cielo, yo veo el cielo brillar, yo veo que las estrellas están ahí, algo las sostiene, pero se cierran a aceptar que todo esto es obra de nuestro Dios, que hay un creador detrás de toda esta bella, hermosa y majestuosa creación. Digo majestuosa porque solo alguien majestuoso puede poner su sello en la creación, y es nuestro majestuoso Dios. Pero ni los agnósticos modernos, ni tampoco los líderes religiosos judíos de esa época, de la época de Jesús, pueden decir que no saben, cuando delante de ellos tienen tanta evidencia. Filósofos pueden decir, gnósticos pueden decir, un gnóstico es un ignorante realmente, porque se pone a decir cosas que realmente no entiende. Lo que verdaderamente importa no lo conoce. Eso es un gnóstico en el griego, un ignorante. Pero prefieren darle el crédito al Big Bang, que todo esto fue obra de ellos. Ante tanta evidencia, ellos prefieren decir no sabemos, pero finalmente ellos no podrán evadir su responsabilidad ante Dios de no aceptar que alguien con autoridad ha sido el creador de todo esto. Así como los gnósticos, el Sanedrín no podía evadir su responsabilidad ante Dios de negar ante tanta evidencia la autoridad de Jesús, una autoridad como ninguna. No basta con reconocer que sí, Jesús tiene autoridad para perdonar nuestros pecados, que Él es el único que tiene autoridad para gobernar y dirigir bien nuestras vidas sin cometer errores. No basta con reconocer que Él tiene esa autoridad si no estamos dispuestos a someternos a esa autoridad. Yo voy a invitarle a que usted medite en esto. Jesús, esta autoridad que vemos manifiesta a través de la palabra, a través de las sagradas escrituras, de cómo fue su caminar, de cómo fue su ministerio, de cómo fue que hizo uso magistral de su autoridad en muchos actos, en muchas ocasiones. Es necesario no solamente ir a la palabra y conocerla, es necesario que nos sometamos a su autoridad como hijo de Dios, que ha sido enviado para tomar nuestro lugar de pecadores en la cruz del Calvario, reconocer
que solamente Él tiene autoridad para perdonar nuestros pecados, solamente Él tiene autoridad para limpiarnos de toda maldad, solamente Él tiene autoridad para redimirnos, solamente Él tiene autoridad para darnos vida eterna. Y es esa autoridad a la que yo le invito que usted se someta el día de hoy. Usted que me escucha, no deje ir estas palabras, atesórelas en su corazón, guárdelas en su corazón, pero no solo eso, acepte hoy la autoridad de Jesús, acepte a Jesús hoy como su único y suficiente Salvador. Hoy es el día de salvación, hoy es el día. Tal vez tú has venido caminando por la vida, has venido viviendo experiencias, pero Dios ha permitido, ha preparado un camino para que tú andes por ese camino, un camino por el cual nosotros vamos a poder llegar hasta el Padre. Este camino se llama Jesús. Jesús dijo en cierta ocasión, con toda autoridad, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Hoy yo te invito que abras tu corazón a Jesús y que le rindas a Él tu vida, todo tu ser, para que un día tú puedas tener parte con Él en la eternidad. Yo voy a orar por ti esta noche, ahí donde tú estás. Tal vez tú tengas necesidades, Dios las conoce. Yo no voy a orar por esas necesidades que tal vez para ti son apremiantes y urgentes de suplirse. Tenemos una mayor necesidad, y esta mayor necesidad es de Jesús en nuestros corazones. Y voy a orar para que esa necesidad sea suplida en tu vida. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Yo te guiaré en esta oración. Si tú quieres abrir tu corazón al Señor, ora conmigo de esta manera. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, que ha venido, Señor, a enseñarnos que a tu Hijo Jesús le es dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Tú le has dado, Señor, esa autoridad, porque Él es Dios, Señor, porque es el Mesías prometido, quien tomó nuestro lugar en la cruz obedientemente, dándonos así a nosotros el derecho, cuando le aceptemos y aceptemos su sacrificio, de ser llamados tus hijos. Hoy yo pongo en tus manos, Señor, a cada una de las personas que han estado pendientes de esta palabra tuya. Conoce sus vidas y sus necesidades. Y su mayor necesidad, Señor, es de ti. Hoy te pido por aquellos, Señor, de los cuales aún, Señor, tú no eres, Señor. Te pido por ellos para que tú entres en sus corazones. Perdona sus pecados y sus faltas. Lo que han venido viviendo, Señor, lo traemos todo a ti. Y te pedimos que haya arrepentimiento en sus corazones de su mal proceder, de haber estado todo este tiempo, Señor, andando por esta vida sin conocer a este Jesús de autoridad. Te pido, Señor, que tú perdones todo pecado, que tú perdones toda falta, que pongas un verdadero y un genuino arrepentimiento en sus corazones a todo su mal proceder, y que tomes, Señor, sus corazones, y tú seas ahora el Señor y Salvador, oh Jesús, de sus vidas. Los pongo en tus manos y envía tu Espíritu Santo, Jesús, para que sea el guía de ellos, que los lleve a ti. En el nombre de Jesús he orado a ti, amado Dios. Amén. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.